Hello, welcome to Mexico. I saw you this morning on stage. It was awesome. It was really awesome and at the same time kind of terrifying. Can you tell us a little bit about what you explained on stage? Sure. Thank you so much for having me, and it's a pleasure to be in Muchas Mexico. gracias. Es un placer estar en México. So, my name is Dr. Srednicki, and Soy la doctora Nicole. I work with entrepreneurs who want peak performance. Trabajo con emprendedores que quieren estar al 100% en desempeño. So, I practice medicine different than a regular doctor Yo practico la medicina de una manera diferente a los doctores normales, por lo siguiente. because health goes so much deeper than just looking for illness. Porque la salud es mucho más que no tener enfermedades. So when we do our diagnostic testing, we do over 75 blood tests along with cutting edge technologies to help really understand what's going on internally. We call this internal body mapping. Por eso cuando hacemos los exámenes de sangre los hacemos en más de 75 áreas. Utilizamos los exámenes de sangre y también un equipo de alta tecnología para identificar lo que nosotros llamamos la salud interna, el funcionamiento interno del cuerpo. So what I do is basically work to slow the aging process. And just because, something very important that I want to emphasize is just because we're young does not necessarily mean we're healthy, and just because we're older doesn't mean that we're unhealthy. En lo que yo me especializo es en detener el proceso de envejecimiento, y para esto menciono algo muy importante. Simplemente por el hecho de que seamos jóvenes en edad, no necesariamente implica que seamos sanos, como tampoco quiere decir que si somos de edad avanzada tengamos que estar enfermos. And one last thing, a very important philosophy that I have is if you don't have health, you have no wealth. So for all of the entrepreneurs out there, you know, you're energetic, you're working hard, your minds are working well, but slowly aging will creep up and start to cause dysfunction in your body, in your cells, and that will reflect externally, and then your performance will start to go down. So health needs to be a priority. Absolutely. Y el comentario que hace es que algo que ella siempre dice es que sin salud no tiene caso la riqueza o no puede haber riqueza. Y es una realidad que aunque nos sintamos muy bien y el emprendedor promedio trabaje mucho y se sienta lleno de energía, el proceso de envejecimiento está ahí y está caminando. Va a llegar un momento en que de pronto va a afectar algo en la salud y en ese instante la salud baja, el cuerpo ya no rinde igual que antes y por lo tanto el negocio va a salir perdiendo. Por eso, como dice la doctora, para que el negocio esté bien, la salud tiene que estar bien. Thank you very much. You're welcome. And how do you feel this audience? How do you feel the Mexican entrepreneurs sitting in this room? So this is a fantastic experience, and I'm so honored to be part of it. And the crowd is amazing. It's a huge audience, and they are so full of energy. I love sitting backstage and hearing the cheering, and you can just feel the energy in the room. It's really exciting to Sí, be la here. pregunta que le hice es cómo se sintió en el escenario y cómo siente a la audiencia aquí en México, todos los emprendedores. Y me dice que lo siente con mucha energía, es muchísima gente y algo que le sorprende es que cuando estaba acá atrás del escenario, hasta acá oye los gritos y toda la energía. Es algo muy, muy emocionante ser parte de este equipo para ella. Thank you very much, doctor. And welcome to Mexico. Thank you. Gracias.